bienvenidos. En primer lugar, desde Libertad Sin Ir os queremos dar las gracias a todos los que estáis aquí hoy con nosotros, especialmente en estos tiempos tan complicados, terminando exámenes, terminando entregas. A los que no sois universitarios, pues bueno, gracias de todos modos por venir, por apoyarnos. Y nada, sobre todo en este acto que consideramos de especial relevancia para nuestra generación, tanto en el presente como para nuestro futuro. Entonces, el problema que hoy vamos a abordar en este debate es el de la vivienda, como habéis visto en el cartel. Y no es nada nuevo para nuestro país. Es un problema que nos lleva golpeando durante décadas y probablemente sea uno de los síntomas de nuestra sociedad que ha ido relegando este problema a los que venían después y después y después, y parece que nunca tiene una solución final. Entonces, podemos decir también que es una de las responsabilidades del gobierno actual y del que vendrá después, por supuesto, pero queremos que se centren en esta cosa que nos afecta a todos los jóvenes especialmente. Sabemos que las competencias están en gran parte en las manos de los ayuntamientos, pero es que no es una cosa de cambiar una ley o dos, es cambiarnos nuestro modo de vida y el de los que vienen detrás de nosotros. Entonces, por eso estamos aquí hoy con Miguel Ángel Sastre Ullá y con Ada Santana Aguilera, con Edu Peláez, presidente de Libertad Sin Ira. Estos dos ponentes que tenemos aquí hoy son diputados de los dos partidos más relevantes de nuestro país, de Partido Popular y de Partido Socialista, y os queremos agradecer por vuestra disposición, por estar hoy aquí con nosotros en un debate de verdad en el que abordamos este tema tan importante, que no sea simplemente una foto para decir, mirad qué bien, se reconcilian Partido Popular y Partido Socialista. Vale, pues nada, nuestra asociación Libertad Sin Ira estamos aquí para eso, hemos nacido para esto, para devolverle el sentido a la política, porque creemos que España tiene que ser el hogar del debate, de la libertad de ideas y sobre todo de la libertad de expresión, tanto para hablar como para poder escucharnos los unos a los otros. Entonces, nada, con este compromiso en mente, comenzamos si queréis ya con las preguntas y con el debate acerca de la vivienda. Entonces, lo haremos del siguiente modo, ¿vale? Primero hacemos 3 preguntas generales en el debate y luego pasaremos a las preguntas que nos habéis dejado en el formulario, ¿vale? Y os diré el orden para que habléis. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo veis el problema de la vivienda en España? Y quiero que me deis un poco vuestra perspectiva personal y la del partido político. Entonces, empezamos por Miguel Ángel, vale. Luego que nos cuente un poco Edu, cómo lo ve él, y luego terminamos con Ada. Bien, bueno, lo primero agradecer a Edu y a todo Libertad Sin Ira y por supuesto a todos los que estáis aquí, porque no solo por las fechas, sino también por el calor que viene haciendo. Habéis cogido a 2 diputados que somos de una zona del sur, no sé si es que hemos traído el calor o... Pero bueno, en cualquier caso, que muchas gracias por la invitación y vamos a intentar pasar un buen rato. Yo creo que si habéis venido aquí esperando que los dos empecemos a insultarnos y eso, ya os anticipo que eso no va a ocurrir, porque aunque los dos discrepamos evidentemente en las ideas, porque si no alguno de los dos estaría equivocado de partido, pero nos conocemos ya desde el principio de la legislatura y tenemos muy buena relación personal y sobre todo debatir con Ada siempre es un placer. Entonces vamos a intentar hacer un debate lo más limpio posible y también basado sobre todo en datos. Evidentemente, el que esté aquí también pensando que el de aquí va a salir sabiendo cómo acceder a una vivienda y eso pues es complicado porque el reto es muy difícil, pero vamos a intentar contar primero qué está pasando y segundo, cómo se puede solucionar. Supongo que cada uno desde su punto de vista, pero hay soluciones que se pueden poner encima de la mesa, incluso en algunas hasta coincidiremos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo vemos el problema de la vivienda en España o el reto de la vivienda en España? Que me gusta más llamarlo reto que problema, porque problema parece que va a ser algo que no vayamos a solucionar. Pues lo que está pasando es lo siguiente. Ahora mismo hay un problema, o así lo vemos nosotros, un reto de equilibrar la oferta y la demanda. Ahora mismo en España hay un déficit de viviendas tanto para comprar como para alquilar, en el sentido de que faltan viviendas y hay muchas más personas intentando acceder a una vivienda, tanto en compra como en alquiler, del número de viviendas disponibles que hay. Sí es cierto que hay un número de viviendas vacías, pero esas viviendas vacías no están en los lugares donde la demanda es amplia. El Banco de España dice que hay 600.000 viviendas de déficit, pero que eso se va a ir aumentando. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Pues básicamente porque los modos de vida cada vez son más atomizados, es decir, cada vez son más disgregados. Antes, en una misma vivienda, pues vivían 4 o 5 personas de un mismo núcleo familiar. Cada vez eso ocurre menos, cada vez vivimos más de manera solitaria o cada vez nos movemos más y hacemos que los núcleos familiares, los hogares, se amplíen. Tanto es así que de media, cada año en España se forman 250.000 hogares y la media de viviendas que se ponen en el mercado
son unas 90.000 aproximadamente. Calculad, cada año vamos teniendo 150.000 viviendas de déficit, que dicen los expertos que en 10 años va a haber más o menos un millón aproximado de viviendas de déficit. O sea que el problema, si no lo atajamos, se va a agravar. Y con esto concluyo. ¿Cómo lo vemos? Pues creemos que esto tiene solución, y la solución está, y ya después si queréis profundizamos en esto, o así lo vemos por lo menos desde el PP, y así lo veo yo porque es lo que yo creo, no está en limitar, es decir, no está en trasladar la responsabilidad a los propietarios privados, sino en hacer una política que sea muy amplia y que aborde diferentes temas. Pues primero, aumentar la oferta sobre todo, pero también otra serie de cuestiones que pasen por la seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Ya con eso me callo y ya ahora si queréis profundizamos. Luego profundizaremos en ello. ¿Eso es? Vale, bueno, también daros las gracias a todos por haber venido, que yo creo que el mayor impedimento, aparte de los exámenes, es el calor que hace, porque ya os lo dije a varios, que yo me ilusioné al ver el aire acondicionado, pero no tiene tampoco mucha potencia, y bueno, daros las gracias también a vosotros por estar aquí, porque me parece no solo necesario, sino también fundamental. Bueno, yo hoy aquí voy a hablar un poco desde la perspectiva desde la sociedad civil, porque al final creo que es importante que no solamente en estos debates se tenga en cuenta a los partidos y a los principales partidos del país, sino también a los jóvenes y a la sociedad civil en general. Yo soy asturiano, muchos ya lo sabéis, el acento también me delata rápidamente, y soy uno de tantos que se tuvo que ir de su comunidad autónoma en busca de unas oportunidades que no había en casa. Entonces también creo que puedo hablar con un poco de rigor de este tema, porque al final lo vivo muy de cerca. Y para mí, y para la mayoría de los españoles, la vivienda es el mayor problema que hay en nuestro país. Y también yo percibo que la sociedad, y más concretamente la juventud, está enfadada, y sinceramente, con mucho perdón, con razón. Sí, sí. Porque al final, sean las que sean, las políticas que se están haciendo no están teniendo resultado, porque nosotros somos los que vemos la realidad diaria. Y la realidad diaria es que los precios suben, pero que los salarios se estancan. Y es que también para mí no es solamente un problema económico, también es un problema democrático. Porque al igual que un hogar es la base de una familia y con una persona a lo largo de su vida, también es la base de la democracia. Y es que sin una vivienda equilibrada, tampoco vamos a conseguir tener una sociedad en paz. Por otro lado, también yo veo un problema muy grande, que es que hay una brecha generacional, que no se habla muy alto de esto y debería de hacerse, y es que muchos sabemos que nuestros abuelos en muy poco tiempo consiguieron comprarse una casa, tener hijos, tener 1 o 2 coches, incluso tener un piso en Torrevieja o en Benidorm al que poder ir de vacaciones. Y nosotros no podemos pagarnos ni el alquiler. Entonces es normal que la juventud esté frustrada. Porque es que realmente muchas veces queremos hacer cosas, pero es que la mayor parte de nuestro sueldo se va por ahí. Y luego también creo que esto nos implica a todos y tenemos que estar dentro de ello, porque genera otros síntomas, como por ejemplo un problema de natalidad, que el otro día Ainhoa, una compañera de Libertad Sin Ira, hizo un vídeo hablando de la pirámide poblacional y de la crisis que se nos viene con eso, que eso, si queréis, ya cerramos otro acto porque nos da para otra. Es que al final necesitamos tener hijos. Y el spoiler es que un hijo no es un perro, por mucho que les podamos querer. Es que, ¿cómo vamos a pensar en tener un hijo si no tenemos dinero para pagarnos un techo? O sea, es que es inconcebible. Y luego también, España yo creo que tiene que transicionar económicamente y necesitamos actualizar nuestra economía. Con lo cual, deberíamos de pasar de ser un Estado tan centrado en el turismo, en la construcción, porque por ejemplo estamos viendo en ciudades como Barcelona, en zonas como Canarias, que se echan los turistas y la gente realmente luego no quieren ser camareros. Entonces yo creo que necesita una reactivación económica. Y es que si no incentivamos esto y no nos enfocamos hacia el futuro, hacia la innovación, hacia la tecnología, España nunca será la potencia tecnológica que desde mi punto de vista debe de ser. Entonces bueno, con esto hago así la síntesis de lo que opino, de cómo en Libertad Sin Ira vemos la problemática de la vivienda, y bueno, os dejo con Ada. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, yo creo que daros la enhorabuena, porque todo lo que es un espacio de debate, todo lo que es un espacio en el que pues se puedan confrontar ideas desde el respeto y desde la tolerancia, y además con un grupo de jóvenes, yo creo que es de celebrar, así que daros la enhorabuena y agradeceros la invitación.
y también daros las gracias a ustedes porque al final sois jóvenes comprometidos y creéis en la idea, más allá del partido político en el que militéis o del partido político al que votéis, lo importante es que creéis, ¿no? Eso es algo muy importante, porque estamos en un momento de desafección de la política que yo creo que es un problema, ¿no? Porque al final la política ha roto su compromiso con los jóvenes y ahí tenemos un problema. Cuando tenemos un 40% de jóvenes que nos dicen que no creen en la democracia y que no creen en la democracia porque la política ha dejado de contestar las respuestas que ellos tienen, como por ejemplo la vivienda. Y la vivienda es fundamental, ¿para qué? Pues para que podamos empezar nuestro proyecto de vida. O sea, eso es algo que no va ni de derechas ni de izquierdas. O sea, los jóvenes evidentemente nos queremos emancipar y queremos poder acceder a una vivienda. Y ahora mismo eso no está siendo posible. Y lo segundo, que recojo también la idea que decía Miguel Ángel, y es que habéis dado con los diputados raros. Quiero decir, con los diputados raros, porque tanto Miguel Ángel como yo nos caracterizamos por ser dialogantes, es decir, no nos vamos a tirar los trastos a la cabeza, buscamos el consenso, y yo creo que en eso tenemos un papel fundamental los jóvenes, porque creo que los jóvenes no debemos de seguir alimentando, ¿no? Continuamente el fango, el ruido, sino todo lo contrario, ¿no? Decir, oye, hasta aquí. Los grandes partidos políticos se pueden entender y puede haber un consenso y evidentemente eso no significa que pensemos igual, eso no implica que Miguel Ángel y yo no tengamos unas ideas distintas, sino implica pues, que somos personas civilizadas, que somos capaces de hablar sin matarnos y además incluso de llegar hasta un consenso que hoy en día es un reto bastante complicado, casi tan grande como el de la vivienda. Así que hablando ya de vivienda, comparto parte del análisis que hacía Miguel Ángel, hay cosas que comparto más, hay cosas que comparto menos. Yo vengo de un territorio que es Canarias, que es uno de los territorios más empobrecidos que tenemos ahora mismo en España, donde además precisamente se vive una crisis con el turismo, que vamos allá de que se quiera echar a los turistas como tal, pero al final lo que hay es una enorme frustración de una generación joven que ha estudiado, que se ha preparado, de unas familias pues, que han invertido en que sus hijos e hijas puedan estudiar. Ellos se han esforzado, han cumplido con su papel, por así decirlo, y ahora resulta que el mercado laboral que tenemos en Canarias, pues solamente a lo mejor te oferta ser cajero o irte de camarero. Y eso a lo mejor para una persona que ha estudiado Derecho, que ha sido un doble grado, pues oye, ser cajero está estupendo, pero a lo mejor tú no has ido a la Complutense a hacer un doble grado en Derecho ya para acabar de cajero, ¿no? Y es lícito que haya una frustración con un sistema que no te da esa respuesta. Y ahí empieza uno de los primeros problemas que tiene la vivienda, y son los salarios. Y esto es importante porque al final, mientras que la vivienda ha subido en los últimos años, los alquileres se han ido incrementando, los salarios de nuestra población no han subido. O sea, quiero decir, si viviéramos en un estado en el que, por ejemplo, pues la gente cobrara 3.000 euros, pues a lo mejor sería asumible que pagáramos un alquiler de 1.000 euros. Pero en un momento en el que los sueldos, el SMI está en los 1.100 y pico euros, pues tener un alquiler de 800, 900, 1.000 euros, evidentemente no es asumible. Y de hecho hay un estudio del Consejo de la Juventud de España de que habla que la gente joven, o sea, la media del estudio que han realizado, se tendría que gastar el 100% de su sueldo. O sea, es decir, es que ya tenemos que luchar por intentar compartir un sillón. Es decir, estamos en una situación que desde luego que es crítica. O sea, que lo primero que tenemos también es un problema que va más allá de la vivienda, y es que también tenemos que hablar de los salarios y efectivamente también tenemos que hablar de economía, efectivamente también podríamos hablar del modelo económico y de qué es lo que hemos hecho en estos 20 años, porque al final también es clave para hablar de la vivienda. Luego el segundo problema que tenemos en España es que la vivienda la hemos convertido en un negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos decidido que cualquier vivienda que, por ejemplo, pues ahora heredamos un piso y decimos, bueno, venga, nos sale más rentable alquilarlo, perfecto, pero no nos vale decir, venga, voy a poner un alquiler a tal precio, no, vamos a generar un negocio, venga, y si el vecino de arriba lo pone a 1.000, pues yo lo pongo a 1.300, ¿por qué no? Si total hay demanda, voy a inflarlo. Es decir, hemos perdido un poco la conciencia y hemos llegado un poco a, pues, ¿y por qué más? ¿Qué voy a hacer? Yo el tonto que les voy a cobrar tal. El segundo problema también, que evidentemente desde el año 2008, desde la crisis financiera, se ha perdido un gran problema que hubo en España, fue que la vivienda pública dejó de ser propiedad pública, que nunca debió dejar de ser propiedad pública, vivienda para, pues evidentemente, personas con necesidades, y se abrió al mercado, y hoy en día esa vivienda que se construyó con impuestos y con dinero público, pues ahora se vende a 300.000 euros, lo cual pues es una locura. Y el tercer problema que tendríamos con la vivienda, también, además de esa percepción de negocio y esa falta de viviendas, que al final también vuelve un poco a lo mismo, y es que la población necesitada ha aumentado. Es decir, tenemos una población que está empobrecida y que, digamos que la población que a lo mejor antes necesitaba acceder a una vivienda pública, que a lo mejor ya no es una vivienda pública, es una vivienda de alquiler asequible, es cada vez más grande. Entonces eso ha ido generando aún más y más problemas. Y esto sin entrar realmente en vivienda. Muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, que va a ser dirigida en primer lugar a Ada y después a Miguel Ángel. Edu.
Te quedas sin Descartado. preguntas, ¿no? Castigado. Ha sido eliminado. Entonces, queremos saber qué diferencias existen entre las propuestas de Partido Popular y Partido Socialista en tema de vivienda. Vale. Ya está, empezamos con nada. Vale. Bueno, pues el Partido Popular lo que propone sobre todo es la construcción de vivienda. Quienes son parte del Partido Socialista, evidentemente hay parte de vivienda que sí que hay que construir, como es la vivienda pública, pero entendemos que hay más políticas más allá de la construcción de vivienda pública. Por ejemplo, una de las que está poniendo en marcha el actual gobierno de España, la ministra de Vivienda, es a través pues también de impuestos. En primer lugar, de pues una rebaja fiscal para aquellos propietarios que pongan pues la vivienda en un alquiler asequible, es decir, que rebajen ese alquiler para que familias normales puedan acceder, familias trabajadoras puedan acceder a esos alquileres, o también, por ejemplo, una que ha salido recientemente, que afecta bastante a mi territorio, que tiene que ver con la vivienda vacacional. Oye, si usted ha decidido poner su vivienda, perfecto, en su libertad usted tiene una propiedad y ha decidido poner en alquiler cada día su vivienda, porque dice, bueno, tengo una en Las Palmas de Gran Canaria, tengo la casa al lado de la playa de las Canteras, voy a sacarle un rendimiento económico. Bueno, pues entonces usted no tiene que tributar como vivienda, sino tiene que tributar como un rendimiento económico que está usted obteniendo. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un negocio. Si tú quieres usar la casa como un negocio, pues perfecto, pues tributas como un negocio, que es lo que es. Aparte de eso, también tenemos vivienda vacía, y aquí precisamente hay que ir a una de las raíces de los problemas. En España hemos caído también un poco, ¿no?, en ese miedo de los ocupas, que van a ocupar mi casa, que no voy a poder ponerla en alquiler, los propietarios están aterrorizados. Pero claro, es que para eso ya hay respuestas. Y explico. La ley de vivienda, que está súper demonizada, también incluye un plan de vivienda. ¿Y saben una de las cosas que incluye el plan de vivienda? Hay una línea de subvenciones para que las comunidades autónomas subvencionen a aquellos propietarios que se encuentren con el problema de que tienen un inquilino que no paga. No un ocupa, porque hay que diferenciar al ocupa, que es un delincuente, a una familia que está en una situación, que tiene un alquiler y que de repente pues, pueda tener una situación sobrevenida. Y estamos de acuerdo, evidentemente el propietario no tiene que asumir el papel del Estado. Pero es que para eso ya existe el mecanismo, ya es el plan de vivienda. Lo que pasa que, claro, aquí entran en juego, además de los ayuntamientos y el Estado, están las comunidades autónomas. Y hay que cumplir la ley de vivienda. Y además hay territorios que están muy, muy tensionados, como puede ser el mío, como puede ser Madrid o como puede ser Barcelona. Y la ley también recoge otro mecanismo, que son las zonas tensionadas. Yo creo que no podemos criticar una ley sin ponerla primero en funcionamiento. Pongámosla en funcionamiento, vemos qué parte es errónea y a partir de ahí pues modifiquémosla, pero no podemos decir que una ley está mal y ya directamente no la aplicamos. Vale. Bueno, pues Ada ha ido abriendo varios melones que voy a intentar ir cerrando también conforme voy yo explicando nuestro modelo. En primer lugar, para explicar los dos modelos o cómo lo vemos nosotros, pues si tuviésemos dos montañas, en una hablaríamos de la responsabilidad que nosotros entendemos que tiene que tener el Estado y en otra hablaríamos de la culpa que tienen los propietarios de alguna manera. Pues a lo mejor en el caso del PSOE, así lo vemos nosotros, la culpa cae más sobre el propietario y nosotros consideramos que la culpa de la situación la tienen las administraciones. ¿Por qué? Porque vuelvo a la idea previa. Un propietario sube el precio de una vivienda porque sabe que esa vivienda va a ser de alguna manera demandada. La prueba es que por cada alquiler que se pone en España, de media, hay una media de 30 personas que quieren acceder a ese alquiler. Por tanto, eso nos está dando otro indicador, más allá de las cifras que daba antes del Banco de España, de que hay un montón de personas que quieren acceder a una vivienda y eso se ve, no sé cuántos sois de fuera de Madrid, pero todos los que intentáis acceder a un piso aquí, pues es muchas veces prácticamente imposible. ¿Y eso qué ocurre? Que el eslabón más débil de la cadena, que normalmente son los jóvenes porque tienen menos ingresos, o somos los jóvenes en este caso, es el que se queda fuera de eso, porque se convierte el acceder a un piso en un auténtico casting. Entonces, nosotros seguimos diciendo que hace falta aumentar la oferta. ¿Cómo se aumenta la oferta? Voy al segundo melón que contaba Ada, que la verdad que eso, que va sacando temas y yo te voy contestando. Nosotros no consideramos que la única solución sea construir más vivienda. Nosotros normalmente hablamos en general de habilitar más vivienda y tú puedes habilitar más vivienda básicamente de tres maneras. La primera es, efectivamente, construyendo, porque hay zonas, hay ciudades como por ejemplo Madrid, en la que tú todavía puedes desarrollar suelo. En la etapa de Carmena, la ciudad se quedó estrangulada dentro de la M30 y en los últimos años se está desarrollando mucho suelo. Toda la zona, no sé si lo conocéis, los Berrocales, Aijones, todo lo que son los desarrollos del sureste, se supone que van a meter unas 100.000 viviendas aproximadamente.
más Madrid Nuevo Norte va a introducir también, ahí no sé si eran 30.000 viviendas, no me acuerdo, no tengo el dato, pero eso va a hacer, o hay estudios, que el precio de la vivienda se contenga un poquito, seguirá siendo caro, pero se va a contener. Segunda manera para eso es la rehabilitación de vivienda. Hay mucho parque de vivienda que ahora mismo no está en situaciones de construir. Por ejemplo, aquí nuestro amigo Raúl, que es mi homólogo en el Senado, el portavoz de Juventud del PP en el Senado, él es de Ciudad Real, una zona que es rural. En esas zonas hay mucha demanda de vivienda rural que no está en condiciones, no tienen las condiciones de habitabilidad, por tanto no puede ser habitada, pero si se rehabilita se puede vivir. O por ejemplo en las zonas de donde somos Ada y yo, Ada que es de Canarias, yo soy de Cádiz, pues en Cádiz ¿cómo puedes aumentar el número de viviendas que existen? Pues aumentando en muchas ocasiones la edificabilidad. Tienes viviendas en las que antiguamente solo vivía una familia por las características del lugar, pues tú puedes a lo mejor aumentar una planta o puedes jugar dentro de la misma vivienda, puedes jugar arquitectónicamente y sacar más viviendas de donde antes había una vivienda que estaba muy desaprovechado el espacio. Y la tercera manera, y voy también ahí a hablar de lo que contaba Ada, que es la cuestión de la ley de vivienda, nosotros hablamos mucho de la necesidad de seguridad jurídica. Sabéis todos lo que es la seguridad jurídica, pero traducido resulta que el propietario tenga la garantía de que su vivienda va a seguir siendo suya y no se la van a ocupar. Está bien lo del tener avales de tal forma que te sigan pagando, pero yo creo que es mucho más interesante que tú puedas disponer de tu vivienda siempre que quieras, porque para eso es tuyo y hay que proteger la propiedad privada. Entonces, ¿qué ha ocurrido con la ley de vivienda o así lo vemos nosotros? Que la ley de vivienda ha generado mucha inseguridad, en primer lugar, por el control de precios, porque impone un control de precios que no va acorde con las subidas muchas veces del coste de la vida. Entonces, si el IPC va subiendo a un determinado número y tú tienes la subida del precio limitado, llega un momento que la rentabilidad que te da esa vivienda, que a lo mejor la rentabilidad no es para sacar dinero, sino simplemente para equilibrar que tú estás pagando otra vivienda, o estás viviendo alquilado y eso lo necesitas para complementar. Muchas veces no te sale rentable. Pero también, en segundo lugar, no tanto la ley de vivienda, sino también otro decreto que se aprobó en su momento por parte del gobierno, que era un decreto vinculado al COVID, que eran las medidas de vulnerabilidad, han hecho que muchas personas se puedan declarar muy fácilmente vulnerables, personas que en muchas ocasiones no cumplen las condiciones para esa vulnerabilidad, entonces sea imposible sacarlas aunque tengan un contrato de alquiler y te dejen de pagar. Y se ha generado un nuevo fenómeno que muchos expertos conocen como la inquiocupación, es decir, un inquilino que no te paga tu casa. Está bien que la administración te cubra esos gastos, pero es mucho mejor que tú puedas recuperar tu casa. Entonces nosotros sí que consideramos que la lucha contra la ocupación es un fenómeno que genera mucha inseguridad, y con esto ya cierro, porque también la ocupación a los jóvenes nos repercute en el sentido de que a riesgo de impago nosotros somos un colectivo o un grupo de población que somos tendente al riesgo de impago por la falta de poder adquisitivo, pues eso también nos acaba repercutiendo, ¿de acuerdo? A mí me gustaría hacer un apunte para avivar un poquitín el debate, y es una idea, una reflexión que yo tengo, y es que al final en España los tenedores normalmente son, bueno, el mayor grupo son gente mayor, la gente más mayor, que casualmente también es el grupo más grande en la pirámide poblacional. Entonces, bueno, aunque estamos hablando de soluciones, también aquí puede haber una causa del problema, y es que al final quizás, igual ahora se hace, pero este problema no se ha solucionado porque significaría, igual algunas de las cosas que se pensaron, tocar a la gente mayor. Y entonces eso se traduciría en una sangriada de votos. Y yo creo que por eso nunca le interesó a ninguno de los partidos que me acompañan hoy. Y luego también tengo una cosa para Ada. Al final, bueno, vosotros estáis en el gobierno ahora mismo, sois los que estáis haciendo las políticas más grandes. Entonces yo me acabo de acordar de la Operación Campamento, que ya en tiempos de Zapatero escuchábamos hablar de ese gran proyecto de 100.000 viviendas, si no me equivoco. ¿Por qué no? O sea, sé que ahora se está tramitando, se están haciendo cosas, pero ¿por qué la Operación Campamento no está aplicada? Si ya en etapa de Zapatero el tema empezó a... Yo creo que también tenemos que volver a lo que ocurrió en 2008. En 2008 tenemos, además de la crisis financiera, la crisis del ladrillo, todo se para, todo cae, caemos en una crisis económica tremenda donde España tuvo temor, o sea, quiero decir, pasamos de ser un país que mega hiperconstruía a tener temor
a volver al ladrillo. Un poco así como contexto histórico de lo que ocurrió en el año Totalmente. 2008, 2009, porque es literal. O sea, Sí, pasamos del gran estado de construcción a todo lo contrario, que de hecho la gente que vivía de la construcción, que se reía, no sé si, bueno, nosotros somos muy jóvenes, hasta yo soy muy joven para esto, pero la gente antiguamente se reía de los mileuristas, los constructores, ¿no? Eran que cobraban el triple y se reían de los mileuristas, y los constructores automáticamente, y hoy en día, pues, poca broma, ¿no? Con eso. Y a partir de ahí hubo un estado de parón de años y años, donde evidentemente pues la población seguía creciendo, además de población migrante que nos llevaba, población evidentemente que seguía creyendo y que seguía desarrollándose. Y luego también aquí hay una realidad que evidentemente no le quito al gobierno de España, pero es que quiero recordar que desde 2011 a 2017 gobierna el Partido Popular y luego entra el Partido Socialista en 2018. Y es que también hay una realidad, y reitero, o sea, España es un estado de cogobernanza. ¿Qué quiero decir con cogobernanza? Con que, reitero, están las comunidades autónomas en las que ha estado el PSOE, por supuesto, y en las que ha estado el Partido Popular. Pero quiero decir que cuando hacemos un análisis es importante hacerlo, ¿no? Porque no únicamente podemos hablar en el año 2008, pues ya te contesté qué pasó, pues que se paró el ladrillo de repente, porque entramos en un pánico. Perfecto. ¿Qué se hizo después? Pues que se siguió. ¿De culpa de quién? Pues del Partido Popular, que estaba gobernando en estatal, y del Partido Socialista en aquellas comunidades en las que estaba. Porque, vuelvo y repito, un estado de cogobernanza. Sí, claro, ahí, y coincido contigo en el diagnóstico de que la crisis del 2007-2008 hizo muchísimo daño porque se generó un pavor dentro del sector de la construcción. Pero de hecho, la burbuja de la que se habla, el Banco de España tiene informes que te dicen que en el fondo a largo plazo vino bien esa sobre construcción de vivienda, porque si no hubiesen estado esas viviendas hoy en día, habría 1.300.000, creo que eran los números que daban, menos de viviendas en el mercado del alquiler. ¿Qué es lo que pasa? Que en esa etapa, y hay un gráfico que tiene el Banco de España que es que se ve perfectamente, se ve que en esa época se construían más viviendas del número de hogares que se formaban. Y ahora hemos pasado a todo lo contrario, se forman muchos más hogares del número de viviendas que se construyen. Entonces, la clave ahí es encontrar el equilibrio, como casi todo en la vida, es encontrar el equilibrio. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos? Antes decía Ada que sí que hay que construir mucha más vivienda pública. Nosotros en eso estamos de acuerdo, lo que pasa es que también consideramos que hay que habilitar vivienda de todos los tipos, es decir, hay que habilitar vivienda libre, hay que habilitar vivienda asequible para ciertas partes. En Madrid se están haciendo, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que está Pablo con nosotros, que es diputado en la Asamblea de Madrid, está haciendo diferentes planes que son de alquiler asequible, es decir, no es la vivienda protegida de toda la vida para personas vulnerables, sino que es para rentas medias, personas que necesitan un pequeño empujoncito, y eso está bien. Pero nosotros lo que siempre defendemos es eso, que las administraciones se tienen que implicar y ayudar también a que las medidas se empiecen a ver. Decías tú, Edu, antes, que las medidas que se ponen en marcha no se ven. Es que el problema que hay en el sector de la construcción, en el sector de la vivienda, que las medidas normalmente a largo plazo son muy lentas. Es decir, ¿sabéis más o menos cuánto se tarda desde que tú tienes un suelo hasta que te entregan una llave? ¿Sabéis más o menos cuánto es? Que alguien diga un número. De un año lo va. 5 años. ¿Cuánto? 5 años. Más incluso. La media en España está entre 10-15 años. Desde que tú tienes un suelo, empiezas a hacer todos los trámites urbanísticos, empiezas a hacer todo. ¿Qué es lo que pasa? Que de 10 a 15 años eso es imposible. Eso hay que bajarlo de alguna manera. Hay que bajarlo también con seguridad jurídica y hay que bajarlo también de una manera que esto no sea una barra libre y una borrachera como fue en la etapa previa a la crisis. Entonces, lo primero que hay que hacer también nosotros, lo que proponemos, y en eso también, aunque nosotros consideramos que el Partido Socialista se queda corto en sus medidas, pero hay que reformar la ley del suelo para agilizar todos esos trámites. También en los ayuntamientos, lo que no puede ser es que tú tardes en que te den una licencia simplemente para reformar una vivienda o lo que sea, se tarda un año, año y pico. A mí me ha pasado cuando yo trabajaba como arquitecto en el sector privado, que yo pedía en el ayuntamiento si tenían los planos de una casa y tardaban 9 meses solo en decirme si tenían los planos dentro de la gerencia municipal. Eso no puede ser, hay que agilizar mucho más las cosas. Nosotros proponemos que en 3 meses se den las licencias, de tal forma que si no se han concedido a los 3 meses con una declaración responsable, sabéis lo que es una declaración responsable, ¿no? Pues el silencio sea administrativo, en este caso positivo. ¿Qué hay que hacer también en este caso? En los sitios que se pueda desarrollar suelo, desarrollarlo, pero también hacer buenas infraestructuras, que la gente entienda que tú puedes tener calidad de vida no solo en el centro de las ciudades,
que los centros de las ciudades muchas veces están saturados, sino que tú a lo mejor puedes vivir en una zona, pues en Madrid se ve, una zona a lo mejor que esté un poquito más alejada del centro de la ciudad, pero tengas todos los servicios alrededor, y si algún día quieres ir al centro o a trabajar o lo que sea, tengas una red de transporte muy eficiente, que es mucho más barato que ponerte a construir viviendas como un loco, que te conecte bien con el centro de la ciudad. También modelos alternativos, que no sé si después vamos a entrar en eso, y con esto ya termino, como el teletrabajo funciona muy bien. Si tú puedes vivir a lo mejor, y de hecho están saliendo muchos artículos de personas que tienen su puesto de trabajo en Madrid, pero viven en Valladolid, viven en Segovia, y vas potenciando las ciudades medias para que esas ciudades tampoco se mueran, porque eso también es otro problema que tenemos, que hay territorios en España que se están muriendo porque no hay oportunidades, y eso genera que haya una sobrepoblación en ciertas ciudades, como pueden ser las grandes capitales, y las ciudades medias se pierdan. En definitiva, y con esto de verdad que cierro, creo que pasa también mucho por tener soluciones muy imaginativas, y que también muchas veces rompan los esquemas habituales de lo que se está haciendo siempre. Yo sí creo que, como dices tú, o sea, la lentitud es un problema que nos hiere de muerte. Y también simplemente porque eso notaría para otro coloquio, pero que también hay un debate, y es sobre si la administración pública a día de hoy también está preparada para dar respuestas lo ágil que tiene que darlas, Claro. porque no lo está, porque al final la administración pública, tal y como la entendemos en España, está configurada en un momento histórico, siglo XIX, siglo XX, totalmente distinta. Hablamos de un sistema en el que un gran alto funcionario muy preparado toma todas las decisiones, pero claro, hoy en día, ¿puede una persona tomar todas las decisiones? Claro, es que al Quiero final- decir que esto es un melón que no es para resolver, sino Desde que lo luego, lanzo. o sea, es otra bomba, y es que, pero yo desde mi punto de vista, que no está, que la infraestructura pública no está preparada, y es que se ve, porque al final sí que se demanda mucho, por ejemplo, la descentralización de las ciudades. O sea, ¿qué os voy a decir yo? Que me tuve que ir de mi casa porque allí no tenía las oportunidades. Claro. O el transporte público, o adaptarse al teletrabajo, porque además los jóvenes también lo demandamos mucho. O sea, si buscásemos ir un poco más rápido y adaptarnos al futuro también, es que yo creo que eso se puede enlazar con todo, incluso lo que decía de ser un estado que apuesta más por la tecnología, por no invertir tanto en turismo y en ladrillos, sino invertir en innovación, que montemos cosas, startups. Claro, pero es que eso al final yo creo que como por ejemplo yo también estudio en la Universidad Complutense, yo creo que pasa en todas las universidades públicas, y es que la inteligencia artificial acaba de llegar como una bala, Sí. y no saben cómo gestionarla. Sí, porque al ya hay final temor por si claro, copiamos los TFG. y los alumnos hacemos los trabajos con el ChatGPT, o nos ayudamos en ellos, yo no, otros. Eso Yo- da para otro debate. Pero que al final no se adaptan, y los trabajos te siguen mandando los mismos, cuando yo creo que lo que deberían de hacer es enseñarnos A utilizarlo utilizar bien. la inteligencia artificial. Pero Sí, sí. Claro. yo creo que al final, con los No, años se crearon... incluso, si me permites, no sé Sí. cuántos de ustedes, a mí me pilló en el último año de carrera, el año de la pandemia, que un curso que Sí, fue desde luego igual. para el olvido. Yo, bueno, para que no lo he dicho, soy abogada. ¿Qué ocurrió? Que las universidades hicieron una inversión con mucho esfuerzo, se desangraron económicamente para poner, no sé si os acordáis, las cámaras, habilitar plataformas, Sí. porque hubo pues, que seguir la enseñanza online y tuvimos que hacer pues exámenes online, etcétera, etcétera. ¿Cuántas de esas cámaras que se invirtieron se siguen utilizando en universidades? Porque en la mía, como yo estudié en la Universidad de Las Palmas, se gastó una pasta en poner absolutamente cámaras en todas las aulas, en formar al profesorado, y a día de hoy eso no lo utilizan. Y es una pena porque podríamos tener un sistema híbrido Sí. que sería muy interesante y además muy cómodo para el alumnado. Bueno, por no desviarnos a... Sí, a- perdón. esto da para- Esto no va con para otra vivienda. cosa. Pero- Yo he estado en esos cambios para adaptarse a la vivienda también. Veo que al final se ve como una gran mole burocrática que es incapaz de realizar cualquier movimiento efectivo para solucionar un problema. Pues sí, y claro, ahí por ejemplo sí que hay un choque a lo mejor más de modelos, porque el PP lo que defiende es una administración lo más simple, ágil posible, que después muchas veces es muy difícil conseguir eso. Pero en todos los sitios que nosotros gobernamos siempre llevamos un poco la bandera de la simplificación administrativa, de la digitalización, de la ventanilla única, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo primero que hay que, ligándolo con el tema de la inteligencia artificial, también para el ámbito de la construcción y de la vivienda, la inteligencia artificial va a ser un elemento que bien utilizado nos puede ayudar muchísimo. Tanto a la concesión de licencias, porque en vez de estar un funcionario testando si eso cumple o no, tú puedes crear una herramienta
que directamente tú le mandas los planos y te compruebes si eso cumple o no cumple. También desde el punto de vista de la generación de materiales de construcción. También, por ejemplo, las viviendas se han encarecido mucho en el último tiempo, no sé si lo sabéis, a causa de la guerra de Ucrania. Ha sido uno de los problemas que ha habido y por eso también el coste de la vivienda ha subido tanto y se ha construido muy poca vivienda pública en los últimos años porque los promotores no les salían los números a la hora de construir. Entonces, ahora, gracias a la inteligencia artificial, gracias a los elementos digitales, hay ya construcción industrializada. No sé si habéis visto que hay máquinas que te montan una casa y módulos de casas que tú después a lo mejor los puedes insertar en una vivienda que ya exista, es decir, en un edificio, una estructura de una vivienda que ya exista. Es decir, se puede agilizar muchísimo todo y muchas comunidades autónomas ya están trabajando en eso. En el Congreso de los Diputados se aprobó una PNL que hablaba del tema de la construcción industrializada y el Gobierno ha sacado el tema del PERTE de la vivienda, que nosotros somos un poco escépticos porque creemos que el nombre está muy bien pero que después no se va a aplicar. Ahora Ada me dirá cómo lo quieren aplicar. Pero en cualquier caso, hay que simplificar mucho todos los trámites y después también, vuelvo a la idea anterior, hay que ser muy imaginativos en las soluciones porque si no, nos vamos a quedar atrás. ¿Quiere añadir algo, Ada? Nada, simplemente, sin entrar en el debate de los PERTES, que entonces estaríamos para otra ronda, Estamos sacando aquí... pero sí que un tema relacionado más con innovación, Sí. creatividad, que genera menos controversia. Sí que, por ejemplo, siempre se ha mirado hacia la vivienda prefabricada, ¿no? Incluso ahora, por ejemplo, Estados Unidos está invirtiendo un montón en algo que es muy interesante, que son esas viviendas construidas a través de impresoras 3D, y que puedes decir, oye, pues qué chulo, ¿no? Al final es mucho más económico, mucho más rápido, pero claro, aquí también hay una segunda pata y es la seguridad. Porque claro, luego vemos en Estados Unidos, por ejemplo, sin querer frivolizar ni generalizar, que luego viene un incendio y esas casas, Ya. es que en 5 minutos la casa ha ardido al completo. Entonces a lo mejor no nos interesa tanto el modelo práctico de impresora, que no, en este caso no es de impresora porque todavía no está ni tan siquiera aprobado, pero quiero decir que la vivienda prefabricada, por ejemplo, puede ser una solución hacia la que siempre se ha mirado, pero que nunca se ha atrevido, porque al final también el modelo pues tampoco nos termina de convencer si luego la seguridad no va a salir a la larga pues también más cara. Pero a eso, solo una cosa muy rápida, para eso cada vez los ensayos que hay, No, claro. las homologaciones Pero que en son España mucho tampoco mejores. ha terminado de la idea de fraguar. Sí, no, porque pero eso, en otros países, Reino Unido y eso, están muchísimo más avanzados en el tema de la construcción industrializada que aquí. O sea que ahí también, y desde el punto de vista del empleo, hay muchísima oportunidad porque son empleos de alta cualificación. Es decir, ingenieros se necesitan programadores informáticos, arquitectos por supuesto, y también la FP en eso puede entrar muy bien porque se necesitan montadores muy especializados, etcétera. Entonces, el reto de la vivienda también, si se aborda bien, que yo creo que las administraciones están en ello, puede generar mucho empleo. Muy bien. Pues nada, para concluir las 3 preguntas iniciales del debate, queríamos saber si nos podríais dar una perspectiva de aquí a 5 años de cómo veis la situación de la vivienda, medio plazo. Y si nos pudierais resumir en 3 puntos clave los cambios que hacen falta para la situación de la vivienda actual. Vale. Y pues nada, empezamos con Edu, si quieres decirnos un poquito tú, luego con Miguel Ángel y terminamos con Ada. Vale. Bueno, pues yo creo que es un poco también lo que hablé, 3 puntos en los que condensarlo. Pues, en primer lugar, hacer pedagogía para transitar de un estado de ladrillo a un estado tecnológico. Yo es que soy muy fan de la innovación, de la tecnología y todo ese tipo de cosas, creo que ahí está el futuro, y eso es fundamental. Segunda cosa, aumentar la oferta de vivienda como prioridad nacional. O sea, para mí la solución no es intervenir en el mercado, creo que es la solución fácil, pero la solución real es competir. Las leyes del libre mercado y al final, si hay más vivienda, si hay más oferta de vivienda, va a bajar el precio. Eso es así. Y luego, por último, también es importante liberalizar el suelo y bajar los impuestos, porque al final es hiper complicado, lo comentábamos un poco antes, liberalizar el suelo y todos estos procesos para construir una casa, reducir esos trámites burocráticos que muchas veces son absurdos y que la gente tenga más posibilidades de hacer eso, y también recortar pues, un montón de gasto público que se emplea para todos esos trámites. Y luego bajar impuestos, creo que es fundamental, especialmente en los jóvenes, que si lo que queremos es invertir y crear startups, invertir en tecnología, invertir en bolsa, aprender, fracasar, volver a intentarlo, lo que hay que hacer es darnos un poco de agua, de oxígeno
y que podamos hacerlo. Yo creo que si esto sigue así, viendo lo de los 5 años, bueno, desde mi punto de vista creo que no hay 5 años para pensárselo, esto necesita una solución inmediata. Es como sigamos así, no va a ser una burbuja como la del 2008, va a ser una bomba atómica. Entonces también al final es que me parece absurdo y paradójico que la generación más preparada de la historia no pueda emanciparse de sus padres porque no puede pagarse un techo. Es que eso al final nos lleva a pensar si hay evolución o involución. Entonces al final es eso, y aprovechando que estáis los dos aquí, yo lo que quiero decir es que no se puede, además sois jóvenes, no se puede perder la visión desde los partidos políticos de que nosotros somos los que tenemos que hacer esto, tenemos que tomar partido. Libertad Sin Ira también quiere participar aquí, queremos liderar este proceso, y es que sin hogar no hay futuro, y sin futuro tampoco va a haber un país. Vale, por no tampoco pisar lo que ha dicho Edu, que en algunas cosas estoy de acuerdo, sobre todo en el tema de la fiscalidad y en el tema de la burocracia, yo creo que como idea general hay que equilibrar la oferta y demanda en todos los lugares, es decir, en las grandes ciudades, pero también en los pequeños territorios, para que se garanticen las oportunidades necesarias para que cualquier persona, cualquier joven desarrolle su proyecto de vida donde quiera. Y esa yo creo que es la clave, que no se vea obligado a tener que coger una maleta para que su proyecto de vida se desarrolle. Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues habilitando más vivienda de la manera que ya os he dicho, rehabilitando, desarrollando más suelo, también generando incentivos para que los propietarios pongan su vivienda en alquiler. Y después también una segunda cuestión que me parece fundamental, que es un mejor acceso a la información. Es decir, hay planes que ya funcionan y que están en marcha de comunidades autónomas y también incluso algún plan estatal, pero que los jóvenes no conocemos y que, pues yo no sé si vosotros sabéis que hay muchísimas posibilidades para coger un aval para comprar una vivienda, que la administración aquí, por ejemplo, en Madrid, te avala hasta 390.000 euros de la vivienda y ese 20% de la hipoteca no lo tienes que poner. Entonces, conocer mucho mejor también la información que ya tenemos y que las administraciones se dediquen a contarnos mejor lo que ya existe. Pero en resumen, esto hay que coger el toro por los cuernos ya, porque si no se nos va a ir y el problema se va a agravar y encima va a generar otros problemas de pobreza, etcétera, etcétera, que van a ser mucho peor en nuestro país. Bueno, pues como 3 ideas generales, sí es verdad que hacer una antítesis, ¿no? Porque al final bajar los impuestos y construir más vivienda pública, no sé, hasta las cuentas matemáticas a mí no me salen, porque al final los impuestos en toda vida tienen que ser proporcionales. Si tú quieres tanto invertir y quieres cubrir tantos servicios, pues tendrás que, ¿no? El Estado al final se sufraga con los impuestos. Si bajas mucho los impuestos, pues la verdad que el Estado entonces a lo mejor no le podemos demandar que solucione el problema de la vivienda, ¿no? Así como idea, o por lo menos no que tenga una intervención económica, así que a lo mejor la solucione de otras maneras, pero no interviniendo económicamente en ello. La primera medida para solucionar, pues aplicar la ley de vivienda y aplicar el plan estatal de vivienda, primera línea. Segunda línea, yo diría que cambiar la pedagogía en cuanto a muchas cosas, cambiar la pedagogía en cuanto a cogobernanza, que no apliquemos aquí leyes de azules ni leyes de rojos en base a quien gobierne, por eso creo que es una responsabilidad para los políticos, y para los políticos, no para los ciudadanos, y para todos y para todas, también incluyo a los ayuntamientos. Y también diría, y también para, por ejemplo, las federaciones de municipios y provincias, que también tienen mucho papel aquí que decir y en el que actuar, y mucho dinero, por cierto. Y luego también diría que subir los salarios, porque es muy importante, es al final una política que también va relacionada. Y la tercera también, bueno, ya he dicho realmente 3, porque la gobernanza la he metido ahí en medio, pero diría que de verdad que tenemos que hacer una reflexión, porque en España tenemos un problema de verdad entender que la vivienda no es un negocio, que una cuestión es que tú tengas una vivienda y evidentemente la pongas en un alquiler, y otra cosa es caer en el disparate de porque mi vecino lo pone a más, yo voy a seguir poniéndola más. Yo no digo que tú la regales, evidentemente, yo aquí ninguno de nosotros nos vamos a apuntar o ya hacemos nuestra ONG y hacemos nuestra caridad, ¿no? Estoy diciendo que ninguno aquí hagamos una tarea de caridad con una vivienda que tengamos, pero que, oye, si esa vivienda, su valor son 700 euros al mes, pues a lo mejor lo de los 1.300 euros porque tu vecino lo puso a 1.000 se te está yendo un poquito. Entonces, reflexionar. Muy bien. Nada, muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas que nos habéis ido dejando por los formularios. ¿Les parece bien? Las respondemos un poquillo más rapidillo porque no son tan densas. Bueno, en primer lugar, la primera es de mi padre, ¿vale? Bueno, bien. Y, son aceptadas. Sí, mi padre para mí es joven, ¿vale? Ya está jubilado, pero es joven. Tomar el espíritu. Esa es la segunda juventud, la buena. Sí, es la buena. Dinero y tiempo. Ya puede estar en el bar lo que la apetezca.
Y bueno, yo sé que aquí todos somos, o la mayoría somos universitarios, o hemos sido universitarios, hemos pasado por la universidad, pero esta está muy centrada en la formación profesional, Vale. porque creo que no se le da la relevancia que verdaderamente puede tener, porque es un nicho de verdad muy fuerte. Y básicamente es si habéis pensado en la formación profesional como una opción para fomentar la construcción de la vivienda y la creación de puestos de trabajo bien remunerados, porque ahora mismo cualquier fontanero, cualquier electricista, cobran unas pastas, ¿sabes? Cobran muchísimo más que cualquier ingeniero de... Entonces, queremos saber si desde vuestros partidos políticos habéis pensado en fomentar este tipo de estudios que verdaderamente hacen falta para nuestra sociedad y para el problema de la situación de la vivienda. Bueno, yo muy brevemente, porque lo he sacado antes, de media se calcula que hacen falta 700.000 empleos en el sector de la construcción. O sea, yo creo que con eso está todo dicho y hay que enfocar mucho la formación profesional a eso también. Y por ejemplo, ¿qué soluciones? O sea, ¿cómo promoveríais para que la gente se decantara por realizar formación profesional en vez de una universidad? Porque quiero decir, si esto es tema de oferta y demanda, la mayoría de la gente no le apetece estar construyendo casas o siendo albañiles en verano con el calor o de fontaneros. Pero creo que sí que necesitamos lanzar ese mensaje para que la gente vea que es una opción totalmente válida y respetable como el resto de trabajo. Es que de hecho en España tenemos un problema y es que tenemos como una especie de reloj de arena, o sea, quiero decir, tenemos como en un amplio espectro de población, tenemos formación, o sea, tenemos población con escasa formación, es decir, población que a lo mejor no tiene ni tan siquiera la secundaria, que es lo mínimo que se despacha para poder acceder a un trabajo. Luego tenemos una población muy pequeña con formación media, es decir, una formación profesional, y luego volvemos otra vez a la otra parte del reloj de arena, una población enorme sobrecualificada muchas veces, sobrecualificada, porque al final, pues lo que tú dices, antes al final se cayó en España durante muchos años, donde el orgullo de todos nuestros padres era que fuéramos a la universidad, lo cual está muy bien y hay que seguir incentivando, pero claro, si tienes un montón de jóvenes con titulación universitaria y un mercado laboral que no puede absorber tanto titulado universitario, a lo mejor es que efectivamente no has fomentado la formación profesional y ahora tienes, como dice Miguel Ángel muy bien y apuntaba con ese dato, pues un montón de profesiones que ahora mismo no tenemos personas para poder realizarlas. ¿Qué hay que hacer? Fomentarla. Por ejemplo, el Partido Socialista ha hecho una apuesta muy fuerte por la formación profesional dual que se está empezando a aplicar, como bien sabéis, está siendo muy interesante para muchos jóvenes que están viendo además la aplicabilidad de poder acceder al mercado laboral pronto. ¿Por qué? Porque al final es un modelo en el cual estudias y a su vez empiezas a trabajar, te incorporas y como precisamente hay tanta falta de profesional, pues esos jóvenes en general consiguen un trabajo pues enseguida de indefinido, se quedan luego en la empresa y está dando pues la verdad que muy buenos resultados en el poco tiempo que lleva aplicado. Todavía no podemos hablar, ¿no?, de un gran análisis, pero en el poquito tiempo que lleva está dando muchos éxitos. Además, yo creo que es interesante porque también una cosa que decía antes Miguel Ángel, que a mí me parece muy interesante, y es que a diferencia de una titulación universitaria, que para los que habéis estado en representación estudiantil, yo estuve, cuando se aprueba un título conlleva una serie pues de burocracia, la NECA de por medio para validar esa titulación. En cambio, la formación profesional es mucho más rápida y te permite dar una respuesta a una demanda del mercado laboral mucho más rápido, porque al final la formación profesional es eso, es crear a una persona para que realice un trabajo, es decir, crear un empleado. Y en este caso la formación profesional lo que te permite es dar una respuesta mucho más fácil a una demanda concreta. ¿Y esto qué permite? Pues incluir mayor innovación, que es lo que permite una titulación universitaria que vamos innovando pues a 5 años. Y cuando hemos puesto una titulación resulta que daba respuesta para hace 5 años, pero no para el reto actual. Entonces con la formación profesional creo que también tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta que nos permite adaptarnos mucho mejor al tiempo de hoy. Bueno, yo quiero también darle la enhorabuena a tu padre porque la pregunta me parece muy buena y que hoy en día también es una cosa que no se habla muy alto de la formación profesional y, joder, es que al final, yo por ejemplo, que hice bachillerato con muchos amigos míos, que igual muchos después ya se fueron a la FP, yo estoy en tercero de carrera, me están ayudando mis padres a estar aquí en Madrid, que si no, ni de coña, y ellos ya están trabajando. Al final yo creo que esto es un tema cultural que viene de que al final durante el fascismo hubo mucho intelectual que se tuvo que ir, yo creo, y luego también hubo una hiperdemanda de personas intelectuales, cualificadas y con carreras. Entonces, al final se convirtió como una forma de triunfar en la vida. Pero como todo, al igual que la vivienda, es oferta y demanda. Y pues al haber tanta oferta de personas cualificadas con 20.000 títulos, tienes a chavales que saben cambiar una bombilla, desatascar un fregadero, que van a cobrar mucho dinero, pero porque nadie sabe hacerlo. Entonces, yo también, que además estudio publicidad, es lo que hay que hacer es promocionarlo, incentivarlo desde las políticas públicas y pues tener en cuenta porque hay un nicho de negocio que puede ocupar a mucha gente trabajando y evitar que otros
se frustren encima por haberse sacado una carrera y que luego no tengan salida laboral. Que te voy a decir yo que comparto facultad con los de periodismo o ese tipo de carreras. Al final... Y ahí también apuntar otra cosa, y es que al final, que esto creo que vamos a estar todos y todas de acuerdo, y es que en los institutos hace falta orientar mejor a los chavales. Al final la figura del orientador... Y de yo no sé ustedes, pero a quitar mí el lo único que me estigma dijo es que también, estaba que en la hay un Universidad poco de Las de... Palmas. Entonces, un Hay poquito muchísimo más de... estigma con la formación profesional y esto es solo una anécdota. Yo tengo compañeros que estudiaron conmigo arquitectura que ahora están haciendo FPs de temas relacionados con la construcción para poder tener trabajo. O sea, que es como el ingenieros también que como lo el hacen. camino inverso. Sí, total. Pues nada, ahora le quiero preguntar solo a Edu, que básicamente, ¿por qué hacemos este evento? O sea, ¿cómo se nos ocurre salirnos de la línea general de Libertad Sin Ira y traer aquí a un representante del Partido Popular y otro representante del Partido Socialista a debatir acerca de la vivienda? El gran ciclo. No, yo creo que este acto es absolutamente necesario. Al final, Libertad Sin Ira, su sentido, su visión y su propósito es ser un proyecto para toda España. No somos una asociación ideológica y al final aquí tenemos a dos representantes de los partidos más votados de este país. Me gusten más, me gusten menos sus políticas, comulguen más o comulguen menos, es un hecho que hay mucha gente que os vota. Y entonces lo que yo no puedo hacer es hacer como que esa gente que a mí no me gusta no existe. Y es muy importante que tengamos este debate porque el debate es un motor de la democracia. Y lo que estamos haciendo hoy es reivindicar y hacer eso por lo que la asociación se creó. Un núcleo, un lugar, un espacio de libertad en el que podamos construir, podamos entendernos y al final encontrar más similitudes y no tirarnos piedras por nuestras diferencias. Yo creo que ya está bien respondido. Pues nada, terminamos con dos últimas preguntas. La primera va para Ada, porque como gobierna el PSOE, pues bueno, tocaba. Y básicamente es si vuestro partido tiene algún plan para construir vivienda, especialmente o sea, para los jóvenes. Claro, o sea, dentro de ese PERTE, ese plan que se quiere, que se ha sacado y que la idea es empezar ahora a aplicarlo, la idea es construir vivienda pública y construir vivienda asequible y que una cuota, digamos que haya una cuota de toda esa vivienda pública que se construya, que esté reservada para gente joven, es decir, para gente menor de 35 años. Es verdad que en España, que aquí también hay un debate, en España entendemos que la gente joven es hasta los 30 años, pero entendemos que al final el joven que se va a emancipar también por la realidad socioeconómica, o sea, ojalá los jóvenes con 25 años se pudieran emancipar, pero no es la realidad, entonces se aumenta hasta los 35, que eso también hay gente que lo critica, pero a mí sí me parece muy razonable que en materia de vivienda se amplíe hasta los 35 años y sea, digamos, que un cupo reservado que pueda acceder, al entender que al final es una población que está teniendo pues problemas para poder emanciparse. Así que sí, a través de esa cuota. Pues nada, ya la última es general para los tres, si nos queréis dar un poco de las iniciativas con todo el tema que es actual de la despoblación, ¿verdad?, de las áreas rurales. Queríamos saber qué iniciativas se podrían proponer desde tanto de asociaciones civiles como de los partidos políticos para recuperar esos núcleos poblacionales y que sean, digamos, parte de la solución para el tema de la vivienda. ¿Cómo podemos recuperar esas zonas? Bueno, yo antes lo he contado yo un poco, no sé si habéis escuchado esa parte, que para resolver el reto de la vivienda, una de las cosas que hay que hacer es potenciar mucho las ciudades medias y las zonas rurales. ¿Eso cómo se hace? Por lo que os he comentado antes. Primero, rehabilitar vivienda en las zonas rurales, habilitar mucha más vivienda de la que hay, que ya existe, pero no tiene las condiciones para vivir necesarias. Segundo, una buena red de transporte. Y tercero, innovar. Teletrabajo, digitalización, etcétera, etcétera. Y bueno, no sé si tenemos otro turno ya para cerrar o con esto, no, simplemente cerrar, que bueno, que ha sido un placer estar con vosotros y que, hombre, como veréis, los modelos son distintos los que defendemos, porque yo pienso que a lo mejor el 100% de las medidas que ADA propone, pues me podría quedar pues con un 20%. Pero porque mi modelo es totalmente opuesto y de hecho pues nosotros defendemos que la ley de vivienda no solo no ha mejorado lo que ya existía, sino que lo ha agravado. De hecho, pues hay datos de caída de oferta, subida de precios, etcétera. Pero creo que podemos discrepar y podemos debatir, pero hacerlo siempre con respeto y que si no, de alguna manera no nos respetamos personalmente, esto nunca va a funcionar porque, como decía Edu, hay una mitad de España que piensa de una manera, hay otra mitad que piensa de otra. Dentro de esa mitad hay diferentes posiciones,
pero de alguna manera nos tenemos que entender porque va a haber un momento en que unos gobiernen y otros estén en la oposición y viceversa. Entonces hay que por lo menos respetarse en lo personal, aunque las ideas sean distintas. Pues yo sí que contestando a la pregunta, por ejemplo, coincido con la parte de mejorar el transporte. Por ejemplo, justamente salía la semana pasada una noticia muy interesante de cómo una ciudad como Valladolid, que no es precisamente el ejemplo de despoblación, pero que sí que, por ejemplo, ahora mismo se estaba incentivando que mucha gente joven pues le salía más rentable el hecho de, más que de venirse a Madrid, de venirse todos los días, pues y volverse a Valladolid y quedarse y venir a trabajar a Madrid. Por ejemplo, con esas ciudades que sean colindantes a, por ejemplo, Madrid, pues es interesante, por ejemplo, mejorar todo lo que tiene que ver con la red ferroviaria o mejorar el propio transporte público, ¿sabes? A lo mejor, por ejemplo, yo que vengo de una isla como es Gran Canaria, obviamente el tren no, pero a lo mejor fomentar el transporte público, fomentar pues bueno, ya tenemos la guagua gratuita allí, autobús guagua, pero permíteme guagua, me sale por defecto. Pero a lo mejor pues mejorar las conexiones de la guagua y que la guagua sea gratuita, pues va a fomentar que a lo mejor la gente joven, en vez de tener que irse a Las Palmas de Gran Canaria, pues pueda efectivamente coger la guagua que le va a llevar por la primera hora y ya está. Lo segundo, yo creo que, por ejemplo, la política de nómadas digitales que se está haciendo, a lo mejor incentivarla no tanto en núcleos urbanos, sino en zonas más urbanas, pues puede ser también interesante para explorar. Y luego, por ejemplo, la tercera, que hay muchas cosas para hacer. Obviamente también tiene que ver con... Aquí sí que entran mucho en juego los ayuntamientos, por ejemplo, incentivar el ocio, generar evidentemente industria, o sea, quiero decir, daría para otro gran debate, pero así tocándolo muy rápidamente. Y una tercera que, por ejemplo, aplicó el gobierno de Canarias durante la época de 2019-2023, que era muy interesante, y que eran unas ayudas bastante atractivas para la compra de vivienda, donde, por ejemplo, claro, hablamos de zonas urbanas, entonces, zonas rurales, donde a lo mejor las casas, pues, el precio son de un dúplex 60.000 euros. Eso no te lo encuentras hoy en día, es como que milagro es ese, ¿no? Que me voy a comprar una casa allá. Pero, claro, a lo mejor el gobierno de Canarias te daba hasta 11.000 euros. Pues oye, a lo mejor una persona joven decía, me das 11.000 euros, la casa cuesta 60.000, me voy ya. Evidentemente también hay que ver, yo hablo de la realidad de Canarias, ¿vale? Entiéndanlo, donde las islas, la distancia son 30-40 minutos. Obviamente esto a lo mejor en la Extremadura profunda, pues no es aplicable al mismo sentido, porque al final Canarias pues tenemos otro sentido de la ruralidad, etcétera, etcétera. Pero quiero decir, aquí sí que, por ejemplo, yo comparto la idea de ideas innovadoras. Y luego, de lo que decía también Miguel Ángel, por cerrar, daros nuevamente la enhorabuena. A mí muchos compañeros me decían, nada, te vas a Libertad Sin Ir a debatir, oh, te van a comer, oh, ay, qué valiente. No muerden. Pues ahora ya les puedes decir que no mordemos y que somos gente. Yo creo que siempre, guapos, además. yo siempre me abro al final a participar, aunque sean espacios que evidentemente en este caso no sean del PSOE ni sean de la Juventud Socialistas, porque yo creo que es positivo, ¿no? Al final, reitero, yo creo que es de celebrar que haya gente joven que se preocupe por la política, que esté involucrada, más allá de que no compartáis mis colores políticos, y pueda haber un debate y que al menos penséis, digáis, bueno, pues esa chica al menos es maja. No sé, no comparto con ellas las ideas, pero bueno, al menos se le puede invitar y se le puede escuchar. Y luego ya como un último pica a Miguel Ángel, si no aplicamos la ley de vivienda, ¿cómo va a tener en ya Cataluña se está aplicando y funciona. Ya ha bajado los 58% caída de oferta, 58% y solo un 3%. Ya ha bajado los alquileres. Nada, esto para darles un poquito de morbo. Eso es. Nada, Pues ¿quieres añadir algo? sí, no, desde Libertad Sin Haber, nosotros no tenemos el mecanismo del Estado para poder hacer esas políticas, pero obviamente el transporte es fundamental para reanimar los pueblos, ¿no? Que se pueda llegar, incentivar que gente que vive en las ciudades vaya allí, que haya un transporte eficiente, que sea en poco tiempo, que funcione bien, que llegue a tiempo. Y también mejorar las infraestructuras a nivel de luz, de internet, porque hay muchos pueblos que Libertad Sin Ir no puede llegar digital, porque nosotros, a nivel digital, exacto, porque nosotros nos movemos mucho en redes. Claro, ¿cómo vamos a contactar con alguien de un pueblecito de Castilla y León si realmente no tiene acceso a internet? Pero bueno, yo creo que si se fomentan las políticas de hacer cosas por los pueblos, de repoblar la España vaciada, pues Libertad Sin Ir también va a llegar a la España vaciada. El próximo acto en un sitio rural. Exacto. En un pueblito esto de Burgos, de 30 habitantes, ahí. En Cuenca, Teruel, una cosa así. Y bueno, nada, con todo esto, pues daros otra vez las gracias, que veáis que las cosas también funcionan, que no en esta vida es todo ir a las bravas, que se consigue más hablando las cosas, podemos entendernos, entender mejor qué dice el otro. Igual algún día convencemos a alguno de vosotros de que... Se puede. Ahora saldremos y cada uno pondrá un tuit del PSOE criminal, no sé qué, ya la ultraderecha. Pero bueno. Se trajo Coldo.
Días complicados. Pero ¿Complicado? Ah, Muy bien, pero Bueno. eso, que muy agradecido de que hayáis venido, de que apoyéis este tipo de proyectos y que esto seguro que va a ser un precursor de poder hacer cosas más grandes, de seguir aumentando y que el futuro es nuestro, chicos, vamos a cogerlo y a tope con todo. mira, Muchas tenéis gracias. dos ideas de acto. Un senador aquí con alguien del Senado y Pablo con alguien de la Asamblea. Hay un modelo. Bien, pues ahora, si queréis, continuamos tomándonos algo No. Oye, que es jueves, los que ya acabamos exámenes, vale. Hay que celebrar. ya todo viene soldado. Oye, muy bien. Muy bien, un Muy placer. bien, muchas gracias por venir. Está muy bien, tío. Sí, ya está.